Hola, hola, ¿cómo están? Contentos nosotros, alabado sea Jesucristo. Tenemos el gozo de estar una vez más con ustedes. Sí le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios todos los días porque me permite decirle papá. Fíjense nada más, esa es la buena noticia. Que Dios, Yahvé de los ejércitos, se llama papá. Abba, papito querido. Así le decía nuestro Señor Jesucristo, Abba. Nosotros lo decimos en el Padre Nuestro, le llamamos papá. Qué confianza, qué generosidad de nuestro Señor. Te quiero preguntar, ¿cómo está tu paz? Sí, porque fíjate que cuando tienes paz es una señal inequívoca de la presencia de Dios. Si tú no tienes paz, necesitas trabajar eso de la divina voluntad, que es en el tema en el que estamos bien metidos y que vamos a continuar el día de hoy para lograr esa paz grandiosa y poder decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí y que obre el Señor y haga su bendita voluntad, porque todo lo que quiere el Señor es bueno, es santo y es divino. Bendito sea su santo nombre. Qué bueno que están con nosotros. Continuamos con este. Oye, fíjense que nos llegaron ahorita que llegué aquí a Maravisión. Miren, muchas cartitas. Se van todas estas cartas a Tierra Santa. Ya se las vamos a dar ahorita a Pepe. Pepe ya próximamente se va a ir a Tierra Santa. Las va a llevar ahí a donde mamita María dijo el fiat mihi, es decir, que dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, he aquí a la esclava del Señor. Y todas las llamadas que ustedes nos hagan se van a Tierra Santa, ya saben, a ese lugar lo vamos a traer después en video para mostrárselos. Además, tenemos regalos. Miren esta gorra qué bonita, roja como los de los mártires, del Instituto Bíblico Católico, y la camisa también del Instituto Bíblico Católico. Tienen el logo del instituto y además del logo del instituto, la camisa tiene también el rostro de nuestro Señor Jesucristo en la parte de atrás, para que la porten con mucho gusto y bueno, la lleven a todos lados. Además de eso, estamos regalando 2 libros de introducción a la Biblia escritos por el padre Fernando Lugo Serrano. Él es fundador y director actual del Instituto Bíblico Católico. Este es indispensable, este lo tienen que tener todo el mundo. Mucha gente, estamos dando cursos de Biblia y hay gente que no ni siquiera la había abierto, ¿no? Está toda empolvada, no conoce nada. Dicen que no la leen porque no la entienden, pues no la entienden porque no la leen, es un círculo vicioso. Aquí hay la forma de empezar a leer la Biblia, de empezar a entenderla. Y también vamos a regalar este otro libro, que es una belleza, El más bello canto, también del padre Lugo, y habla sobre el cantar de los cantares. Bueno, esto es para los enamorados de su iglesia, como el Señor, como los sacerdotes, como las monjitas, y para los enamorados también de su esposa, de su esposo. Vale la pena, es una belleza, es poesía pura, y poesía de la buena, de la que vale la pena, de la de Dios, imagínense nada más. Bueno, pues con nosotros el profesor Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico y asesor académico, y además muy querido por todos ustedes y por mí también. Pepito, ¿cómo estás? Óscar, felices de que estamos hablando sobre este maravilloso don que nuestro Padre Celestial está derramando en toda la humanidad, en los 5 continentes, en aquellos corazones que lo desean, lo anhelan y se abren a recibir esta gracia de gracias o llamada santidad de santidades. Por eso, acompáñenos y disfrutemos juntos estas enseñanzas del cielo. Bueno, pues entonces ya saben, en un espíritu de oración, júntense con la familia. Es importante que tomen un cuaderno para que hagan las anotaciones. Más vale un tonto lápiz que una mente brillante. En unos años ustedes pueden tomarlo y decir, claro, de esto se trató. Y es cosa muy importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que venga el Espíritu Santo que nos ilumine y empiecen a hacer sus llamadas a la de ya, porque luego las hacen al último del programa y no alcanzan a pasar todos al aire. Entonces llamen ya, regresamos en un momentito. Dios nos bendiga, nos proteja y se quede con nosotros. Que viva Cristo Rey. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes para seguir compartiendo esta hermosísima riqueza de lo que es vivir en el don de la divina voluntad. Ya no se trata de hacer la voluntad de Dios, sino de vivir en ella, de penetrar en ella, de poseerla como vida propia, de tal manera que la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y la voluntad del Espíritu Santo, que es una misma, la voluntad suprema de las 3 divinas personas, esté operante, actuante, reinante, triunfante en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Es decir, es el reino pleno, total del don de la divina voluntad operante en el corazón de los hombres, que vivirán
el reino de Dios en la tierra a plenitud, como se vive en el cielo. Es decir, es el cumplimiento de este decreto divino que desde la eternidad la Santísima Trinidad tenía en sus planes para cada uno de nosotros. Y este decreto divino que ha llegado a su cumplimiento lo encontramos en la tercera petición del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, durante 2 milenios, desde que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esta perfecta oración compuesta por 7 peticiones, la hemos venido proclamando, orando, recitando durante 2000 años. Y en estos 2000 años hemos pedido con toda la fuerza que venga el reino de la divina voluntad a reinar como reina en el cielo. Durante 2000 años la voluntad de Dios ha reinado, pero como reina en la tierra, de manera incompleta, imperfecta, porque nuestra voluntad humana, entenebrecida, egoísta, soberbia, cargada de pasiones y de apegos humanos y falsas afecciones y el materialismo y el hedonismo y todo lo que nos rodea, el relativismo y todas esas falsas religiones, entonces la voluntad del hombre ha entrado en conflicto con la voluntad divina. Y la voluntad divina se ha hecho a intervalos, pero no ha establecido su reino definitivo. Pero ahora se trata de empezar a vivir en el don de la divina voluntad, pero como se hace en el cielo, ahora mismo aquí en la tierra. Para esto vamos a auxiliarnos de una breve y pequeña reflexión que nuestro Señor Jesús le comunica y le enseña a Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, la depositaria de este maravilloso don. Esto fue comunicado y dictado por Jesús el 3 de mayo de 1916. Se titula de la siguiente manera: el alma en la divina voluntad ora junto con Jesús y honra al Padre y repara por todo lo que hizo Él. Escuchemos ahora. Dice Luisa Picarreta, que ahora ustedes estaban mirando en pantalla. Mientras estaba rezando, mi amable Jesús se puso junto a mí. Yo oía que también Él oraba conmigo y me puse a oírlo. Entonces me dijo: hija mía, ora, pero ora como oro yo. Es decir, ponte toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas, y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas, y depositarás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de mi voluntad divina, a la que nada escapa. Esta fue, dice Jesús, la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuanta santa era mi humanidad, tenía la necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a todas las generaciones humanas, porque solo en este divino querer yo encontraba a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y todas sus obras, todos los actos de mis hijos, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, los encontraba todos en mi divino querer como en un solo acto. Y en este santo querer, sin que nada se me escapara,
yo tomaba los pensamientos en mi mente, por cada uno en particular. Yo me presentaba ante la majestad de mi Padre y reparaba todos los pensamientos de cada uno de mis hijos. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado para su inteligencia. En mis miradas tomaba todos los ojos de mis hijos. En mi voz tomaba todas sus palabras. En mis movimientos tomaba todos sus movimientos. En mis manos, en mis obras, en mi corazón, en mis afectos, en mis deseos, en mis pies, en mis pasos, tomaba todos los actos de mis hijos, haciéndolos todos como míos en este divino querer. Mi humanidad satisfacía al Padre y ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre divino quedaba satisfecho y no podía rechazarme, pues siendo el santo querer divino el mismo, ¿se habría podido rechazar él mismo? De ninguna manera. Y mucho más, pues en estos actos encontraba santidad perfecta, belleza inaccesible y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda mi vida de mi humanidad aquí en esta tierra. Expliquemos algunos puntos de reflexión. Hemos escuchado cómo Jesús le empieza a explicar a Luisa en aquella ocasión cómo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo estaba fundida en su naturaleza divina. Y la humanidad de Cristo era regida por su divinidad, de tal manera que la voluntad humana de Jesús estaba fundida con su voluntad divina. Entonces cooperaban en una perfecta armonía en beneficio de todos. Pero Jesús le habla del divino querer. Ya hemos explicado lo que es la voluntad de Dios y lo que es el divino querer. Pero vamos a recordarlo. La voluntad de Dios es el ser de la Santísima Trinidad. Y el divino querer es el hacer de la Santísima Trinidad. Es decir, poniendo un ejemplo muy a lo terreno, podríamos comparar la voluntad de Dios como un motor y el divino querer un motor en movimiento que impulsa un vehículo. Entonces, el corazón humano es la voluntad, el pálpito es el divino querer. La voluntad de Dios es la esencia, el divino querer es la voluntad de Dios en acto. Nosotros también tenemos una voluntad, pero la diferencia entre la voluntad de Dios y la nuestra, la diferencia entre nuestro querer y el querer de Dios, es que nuestra voluntad nos dice no mientas, y nuestra voluntad está en el orden a Dios, pero nuestro actuar, nuestro querer nos hace mentir. Eso no sucede en Dios. Lo que Dios concibe en su voluntad, lo ejecuta en acto perfectamente. Nosotros entramos en un conflicto que ya hablaba de él el apóstol San Pablo, cuando dice, hago lo que no quiero. Estoy convencido en mi interior, en mi voluntad, de que eso está mal, pero termino haciendo aquello que detesto. Es esa lucha entre el bien y el mal que tiene dominio en nuestra voluntad y en nuestro querer y nos hace entrar en un conflicto. Porque a veces nuestras decisiones mal tomadas no son las que nosotros concebimos con nuestra voluntad. Y entonces estamos en un continuo desacuerdo. Eso no sucede en el Señor. Él tiene una voluntad perfecta y ordenada que ejecuta en el acto
acciones perfectas según su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es el ser, su querer es el hacer. Con el hacer, Jesús le dice, yo contenía en mí mismo a todos mis hijos, del pasado, del presente y del futuro. Todo estaba concentrado en Jesús, porque su voluntad abarca todo. La voluntad de Dios no tiene confines. Y como todos fuimos creados dentro de esa perfecta y divina voluntad, en ella nos movemos, existimos y somos. Entonces, cuando Jesús viene con su misma voluntad divina y su omnisciencia, omnividencia y omnipresencia y omnipotencia, abarcaba desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que nacerá cuando el Señor retorne en la parucía. Jesús contenía todo en su voluntad y en su querer como en un solo acto, y por eso tomaba todos los corazones, todos los pensamientos, todas las obras de los hombres, y con su misma vida, con sus mismos actos y pensamientos, iba rehaciendo, reparando todos los actos del género humano. Eso significa ser Dios y actuar como tal. Entonces Luisa está recibiendo esta enseñanza de cómo es empezar a vivir en la divina voluntad. Es decir, es abandonar los modos humanos para empezar a abrazar los modos divinos. Es decir, es empezar a orar como oraba Jesús, en su voluntad y en su divino querer. Cuando el alma penetra en esa voluntad o querer santísimo, entonces se ensancha como Jesús y puede abrazar todas las generaciones. Y empezando desde la creación, empieza a reparar y rehacer todos los actos de los hombres. Porque en la voluntad de Dios están todos contenidos. Y en atención a los méritos de la pasión de Cristo y su sangre, el alma en la divina voluntad empieza a reparar y a esmaltar todos los actos de los hombres, los empieza a rehacer en modo divino, para gloria del Padre. Hasta que llega el momento presente y luego puede ir al futuro. Y aún puede rehacer todos los actos de los hombres en divina voluntad, en divino querer, en modo divino, para gloria del Padre. Porque el alma que vive en la divina voluntad se ensancha. Cuán grande es la voluntad de Dios, porque ya está operante en Él, como opera en la Santísima Trinidad, como opera en el Hijo. Entonces Jesús está enseñando estas verdades, que cuando nosotros las escuchamos, nos parece algo increíble, imposible, nos encandila, nos trascienden estas verdades, porque decimos, ¿cómo es posible esto? Cuando este sentimiento nos embarga, ante la magnitud de esta doctrina, del vivir en la voluntad de Dios, nos sentimos tan indignos, tan imperfectos y pequeños, tan inmerecedores de ese don, que en verdad lo somos. Pero no es porque lo merezcas o porque seas bueno o malo, es porque el Señor te lo quiere dar, nada más. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él desea en su voluntad otorgarte como don su misma voluntad operante y reinante en ti. Humanamente esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así como era imposible que el hombre por sí mismo se salvara, entonces el Señor nos dio el don de la redención. Y fue mediante el don de la redención y su sangre preciosa derramada en la cruz que nos otorgó el don de la salvación. Pues ahora es imposible que el hombre por sí mismo pueda vivir en la divina voluntad. Eso nos queda bastante claro. Por eso el Señor va a derramar ese don en nuestros corazones, para que podamos vivir según su voluntad, según su querer en esta tierra, pero como se vive ya en el cielo. Entonces el hombre entra a participar de la misma vida divina de las tres divinas personas. Pero hemos preparado un esquema para ustedes. Tomemos estas primeras palabras, que todavía no hemos terminado, como una introducción. Ahora vamos a descubrir que el don, porque estamos diciendo que es un don, es una gracia, es un regalo que viene del cielo. El don de la divina voluntad viene a reinar, pero descubrimos 4 niveles, 4 gradas del vivir en la divina voluntad. Porque es un don que se va poseyendo
poco a poco, gradualmente. No es que de pronto llega el don y ya estoy viviendo el cielo en la tierra de un instante a otro. No, el Señor nos explica que son 4 peldaños, 4 gradas para empezar a poseer el don hasta llegar a poseerlo plenamente. Y Jesús se lo explica de una forma muy sencilla a Luisa Picarreta, de tal manera que en este momento también nosotros vamos a empezar a recibir luces que nos van a motivar a empezar a pedir a nuestro Padre Celestial el maravilloso don de los dones, su voluntad divina, suprema, operante y actuante en nosotros, simplemente porque es decreto divino. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona sobre la faz de la tierra empieza a recibir el don de la divina voluntad? En el momento que empieza a recibir esa luz, esa gracia de estar acá, ya está en la primera grada, que Jesús la llama la aurora. Es el comienzo de un nuevo amanecer. Y el alma empieza a recibir la luz de esta doctrina del vivir en la voluntad de Dios. Repito, doctrina, porque es toda una doctrina que Jesús nos ha dado en 36 volúmenes que le dictó a Luisa Picarreta, la depositaria de este maravilloso don. Entonces, esta primera grada de un alma que empieza el vuelo, así lo vamos a llamar, esta aurora del recibimiento del don, aquí hay algunas características. Se sentirán estas almas inundadas por una paz celestial. Ya no una paz humana o terrena, sino que el alma empezará a gozar de una paz divina. Una paz que antes no había experimentado. Este es el primer fruto que se experimenta cuando un alma entra en la aurora del don de la divina voluntad. Además, en esta alma surge un ferviente deseo de conocer otras verdades sobre la divina voluntad y comienza a leer los libros que Jesús le dictó a Luisa Picarreta, tantos como 36 volúmenes. En ellos encontramos todo lo que es el modo de vivir en este reino tan santo, el reino supremo de la voluntad de Dios. Entonces el alma, al gozar esta paz celestial y comenzar a recibir la luz de la aurora de la divina voluntad en su vida, empieza a conocer otras verdades. Pero estas verdades, al irlas conociendo, voy a subrayar esta palabra, al ir conociendo gradualmente estas verdades sobre la divina voluntad, disponen, esto es muy importante, disponen poco a poco al alma a vivirla. Entonces una persona que ya está leyendo los escritos sobre la divina voluntad, las horas de la pasión, la Virgen María en el reino de la divina voluntad, el libro de los giros, y empieza a girar en la divina voluntad, entonces empieza a vivir cada vez más las gracias y las disposiciones que Dios tiene para esta persona según el don de su divina voluntad. Entonces, esto llamamos la aurora. Pero hay otras almas que ya emprendieron el vuelo y como su conocimiento y vivencia de la divina voluntad los lleva a la segunda grada. Y Jesús le explica a Luisa que esta grada es el principio del día. Esta es la aurora, aquí ya ha comenzado el principio del día. Ya el alma recibe directamente la luz solar sobre todo su ser. Entonces empiezan a surgir otras características diferentes en el interior de esa alma que ya subió una grada más del vivir en la divina voluntad. Enseguida compartiremos con ustedes algunas características. Quédense aquí y ahí donde se encuentran empiecen a pedir la gracia de entrar en este reino tan santo, el reino supremo de la voluntad operante y actuante en nuestras vidas. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes
explicando las gradas del vivir en la divina voluntad. Y estamos ya en el principio del día, la segunda grada. El alma que empieza ya a vivir el principio del día del don de la divina voluntad, experimenta un aumento de luz y de amor en sus vidas. Estas almas se sienten invadidas ya por una luz celestial. Y esta misma luz que les infunde la voluntad de Dios, les hace ir comprendiendo cómo adquirir el conocimiento y la vivencia de este don. Entonces el alma, al empezar a conocer y leer, meditar, reflexionar y vivir estas verdades sobre el don de la divina voluntad, entonces empezará a sentir una luz que emana dentro de su corazón. Y esa luz llevará a esta alma a un amor purísimo, un amor verdadero. Empezará a amar ya no con su mismo amor. Empezará a amar con el mismo amor de Jesús a sus hermanos. Y con ese mismo amor empezará a amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el alma empieza y se enseña a amar, a adorar, glorificar, bendecir a nuestro Padre, pero con su mismo amor, adoración y gloria. Empieza a tomar los modos divinos a ejemplo de Jesús y de María. Entonces estas almas que ya están en el principio del día, escuchen esto, las pasiones de su vida empiezan a perder su fuerza. Entonces esta alma se empieza a ver liberada de esas ataduras, pecados, pasiones que la tenían anclada en las cosas de este mundo. Y de pronto, esta alma que ya está en el principio del día del don de la divina voluntad, de pronto ella misma se sorprende al descubrir que las pasiones que lo tenían esclavizado empiezan a perder su fuerza. Entonces el alma empieza a comprender que verdaderamente el Señor le está otorgando gradualmente el don de su querer y el don de su divina voluntad. Entonces las pasiones se empiezan a debilitar. Ese mal carácter de pronto se empieza a doblegar. Esa pereza que te arrastraba de pronto empieza a ser una persona diligente. Ese ímpetu por el alcohol de pronto se empieza a desvanecer por gracia de Dios. Esa pasión carnal desordenada de pronto empieza a perder su fuerza. Ese deseo por las cosas materiales, la avaricia, la lujuria, las cosas de este mundo de pronto empiezan a perder validez. Y el alma empieza a sentir repulsión de esas cosas. Porque el alma empieza a despegar, empieza a emprender el vuelo. Entonces, en ese ínter del principio del día en su vida, del don de la divina voluntad, le hace experimentar la gracia santificante de un modo extraordinario como nunca lo había experimentado en su vida. Porque las pasiones se empiezan a debilitar. Pero también sus actos, sus pequeños actos, ya empiezan a ser hechos en la divina voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Una transformación, porque nuestros pequeños actos humanos, al fundirlos con los actos divinos, del divino querer y de la divina voluntad, entonces empiezan a ser transformados de actos humanos a actos divinos. Entonces estas almas que están ya en el comienzo del día, empiezan a probar por adelantado la vida divina de la que ya gozan los bienaventurados en el cielo. Y lo más sorprendente, para que te alegres aquí mismo en esta tierra. Y así el Señor, mediante este don, sigue impulsando a esta persona a dar el siguiente vuelo en el don de la divina voluntad. Entonces llegamos a lo que Jesús le dice a Luisa, es el día ya entrado. Entonces esta alma ya está compenetrándose, empieza a quedar imbuida dentro de ese maravilloso don supremo que la nega, la envuelve por todos lados.
y su vuelo ha empezado. Y esta alma ya es más celestial que terrenal. Cuando escuchamos estas cosas uno dice, no, pero humanamente eso es imposible. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no estamos hablando de un don humano. Estamos hablando del más grande de todos los dones que nuestro Padre Celestial nos está otorgando en estos últimos tiempos. ¿Cómo no disponernos a recibirlo? ¿Cómo no disponernos a conocerlo para que el Señor nos lo pueda heredar? Esa es la voluntad de Dios, que vivas en su voluntad. Entonces, estas almas, miren las características, comenzarán a sentir de manera viva la vida divina. Es decir, la vida de mi voluntad, dice Jesús. Y esta vida de la divina voluntad es la misma vida divina de la que ya goza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y esa misma vida divina está operante en todos los santos en el cielo. Y dice el Señor, ya no quiero más que mis hijos en la tierra vivan vida humana. Ahora quiero que por medio del don de mi voluntad y de mi santo querer, empiecen a vivir la misma vida divina de mis santos en el cielo, aquí mismo en la tierra. Entonces esta alma empieza ya a gozar esta vida divina. Enseguida, al vivir la vida divina de la divina voluntad, experimentan en sus almas la alegría, la fuerza operante y creadora de esta divina voluntad. Porque la divina voluntad es fuerza, es luz, es gozo eterno, es operante y creadora en el alma. Entonces esta alma ya emprende los vuelos y los giros en la voluntad de Dios y está creando junto con Dios. Está operando junto con Dios. Ya es partícipe de los actos y de la misma vida divina de Dios, porque ya posee el don de la divina voluntad y del divino querer. Entonces estas almas ya están viviendo una santidad toda divina y son portadoras de la divina voluntad. Entonces estas almas, a donde quiera que van, en las almas que les escuchan, en las almas que les miran, en las almas que les rodean, empiezan a recibir por medio de estas almas que viven una santidad toda divina, empiezan a recibir los conocimientos, las verdades, la luz, la vivencia, los misterios del don de la divina voluntad. Y estas almas se convierten en soles para las almas que les circundan. Y gracias a estas almas que empezarán a poblar la tierra, conforme vayan aumentando estas almas en los 5 continentes, estas almas irradian tanta luz, tanta belleza, tanta paz, tanta alegría, tanta fe, tanta fortaleza, que las demás almas les estarán en torno y empezarán a recibir el alimento de la divina voluntad de estas almas agraciadas, elegidas. Y el Espíritu Santo, el santificador, empezará a hacer surgir aquí una y allá otra, y de pronto habrá una en tu familia. ¿Te das cuenta de eso? Y de pronto habrá una en tu trabajo, y de pronto habrá una en tu grupo, y de pronto habrá otra y 3 y 4 en tu movimiento y en tu orden y en tu parroquia. Y de pronto será ya el tío, el abuelo, el hijo, el hermano, el esposo, la esposa. Y conforme se vayan multiplicando estas almas como soles que ya viven en la divina voluntad, imagínate la luz, el calor, la vida. Con su luz empezarán a fecundar, concebirán, darán a luz a nuevos hijos sobre la faz de la tierra, que vivirán en el reino, en el don supremo de la divina voluntad. El Señor Jesús anhela esto. Los santos en el cielo lo anhelan y lo piden. Y le dicen: Señor, pronto ya surgir estas vidas divinas sobre la faz de la tierra, para que revistan todos los actos de todas las eturas, del pasado, del presente y del futuro, con el don de tu divina voluntad. Y así recibirás gloria de parte de estas almas en modo divino, porque ya participan del sol eterno de tu voluntad santísima y operante en sus vidas.
Esto es la tercera grada. Y Jesús le explica a Luisa, pero no todo concluye aquí en el día ya entrado. Yo voy llevando y empujando a esta alma hasta que la hago llegar al pleno mediodía, como cuando el sol está en el cenit con todo su esplendor. Entonces estas almas serán soles verdaderos de mi voluntad, porque en ellos ya reina en ellos el fiat divino. Entonces estas almas poblarán la tierra y serán como soles que iluminarán las generaciones. Serán como soles que darán calor, vida, pero la vida que transmitirán estas almas ya no serán vidas humanas, serán vidas divinas. Entonces estas almas vivirán la santidad de las santidades, la gracia de las gracias, el portento de portentos, el milagro de milagros. Vivirán a plenitud el don supremo de la divina voluntad, reinante, operante, triunfante en ellos, como ya reina en el cielo en todos los santos. Y así el mundo se empezará a poblar de estos hijos del reino de la voluntad divina. Y las características serán asombrosas. Dice Jesús, cuando estas almas, soles divinos de mi voluntad, estarán ya en el pleno mediodía, le llamaremos el día de cielo. Entonces estas almas están viviendo el día de cielo, el cielo ahora mismo en la tierra, en sus vidas. El alma no se sentirá nunca más sola. Entre ella y mi voluntad no habrá más separación. Entonces las almas, todos los hombres en los 5 continentes volverán al orden primario, volverán a vivir en la misma gracia divina que vivía nuestro padre Adán y Eva en el paraíso antes del pecado original. Entonces todos volveremos al orden primario, para el cual fuimos creados por Dios desde toda la eternidad. Entonces, cuando el hombre esté viviendo el día de cielo, a plenitud la divina voluntad, entonces la obra de la creación, la obra de la redención y la obra de la santificación, el tercer fiat, se completará y será el triunfo completo de las 3 grandes obras de la Santísima Trinidad, cuando todos volvamos al orden, a nuestro puesto, a vivir de nuevo en ese reino supremo que es la perfecta, santa y adorabilísima voluntad de nuestro Padre Celestial. Date cuenta a lo que estamos siendo llamados en estos últimos tiempos. No podemos quedar fuera, porque el decreto se ha cumplido. La puerta está abierta. ¿Y quién la cruzará? ¿Quién entrará por ella? Los valientes, aquellos que estén dispuestos a fundir su voluntad humana con la voluntad divina, como se expresa en el día de cielo. Entonces estas personas que son como soles vivientes sobre la tierra, lo que haga mi querer, dice Jesús, mi querer divino, lo hará también ella. Ya no habrá separación de quereres, sino que será una fusión de los quereres. El querer humano fundido con el querer divino, y el querer divino tendrá reino pleno sobre estos corazones. Todo será suyo con derecho divino. Todo será suyo con derecho divino. Le pertenece el cielo y también le pertenece la tierra. Por eso estas almas que vivirán el día de cielo, el pleno mediodía del sol del divino querer, les pertenece el cielo y la tierra, y podrán emprender vuelos a los 5 continentes, girar en la divina voluntad para rehacer todos los actos de la creación y devolverle al Padre el agradecimiento, la gloria, el honor, la reparación, el agradecimiento de todas sus obras, y esmaltarlas con el sello divino de la divina voluntad, y participar del mismo acto en el que fueron las cosas creadas por medio del divino querer. Porque entonces el alma que vivirá en la divina voluntad
participará de todos los actos de Dios hechos en su voluntad y en su querer. Y podrá penetrar en todo y fecundarlo todo, rehacerlo todo para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Si esto te parece poco, no hay otra cosa. Esto es el don de los dones, la gracia de las gracias. Así que tenemos que emprender el vuelo, y para entrar por esa puerta es el conocimiento de estas verdades. Que estas verdades nos irán introduciendo a las diversas gradas hasta alcanzar la vivencia total y plena, el reino de Dios en nuestras almas por el don de su voluntad santísima. Esto mismo, que es ya muy gráfico y didáctico, permítanme explicarlo de otra manera. Jesús le explica a Luisa: esta es la tierra. Aquí vamos a poner tierra, donde habitamos todos. Y acá en la parte más alta vamos a colocar el sol de la divina voluntad. Este es el sol supremo de la voluntad de Dios, porque podemos comparar a la voluntad de Dios como el sol mismo, que siempre permanece y a todas las generaciones da vida y calor y belleza. Entonces, esta es la voluntad de Dios que viene a reinar a la tierra. Entonces nosotros ahorita nos encontramos en este plano terreno, pero ¿qué es lo que va a suceder con este sol supremo de la divina voluntad? Volveremos en unos instantes y explicaremos de forma gráfica estos 4 escalones, pero en 4 procesos distintos, como también Jesús se lo explica a Luisa para que unos entiendan de una forma, otros de otra, pero con el mismo objetivo y finalidad. Porque el Señor, pedagogo, maestro de maestros, nos da muchos ejemplos. Porque si no captaste el primero, viene otro, y así Jesús le iba dando muchos ejemplos a Luisa Picarreta, que también serán de gran utilidad para todos nosotros. Regresamos enseguida. Ya empieza a pedir el don de la divina voluntad para todos los hombres en los 5 continentes. Muy bien, estamos de regreso y explicamos que el sol, en este ejemplo didáctico, representa a la misma divina voluntad. Es la perfecta divina voluntad, la Santísima Trinidad. Entonces Jesús le explica a Luisa estas 4 gradas en 3 pasos para llegar a vivir plenamente en el sol de la divina voluntad. Y dice que el alma está como dentro de una casa, ¿sí? Está dentro de una casa, y dentro de esta casa el alma se encuentra aquí. Aquí está el alma que empieza a vivir en la divina voluntad. Esta alma está bajo los efectos del sol, está bajo los efectos de la divina voluntad, pero de manera indirecta, porque el sol le penetra por las puertas, las ventanas, pero no está expuesta a la luz del sol de la divina voluntad y del divino querer. Y Luisa le dice: ¿y qué significa esa casa? Esta alma que ya empieza a vivir el proceso de mi voluntad en la tierra como en el cielo, esa casa representan sus pasiones, representan sus apegos. Esa casa representa sus miedos, sus temores. Esta casa representan sus ataduras, sus pecados, que la esclavizan y no la dejan emprender el vuelo para fundirse en el don de mi divina voluntad. Pero esta alma ya tiene el conocimiento, ya empieza a elevarse en la primera grada que llamamos la aurora. Entonces esta alma ya empieza a crecer. Pero viene el segundo paso. Entonces esta alma sale
sale ya de la casa. Al salir de la casa, queda liberada de todo esto. Queda liberada de sus apegos, pasiones, miedos, temores, complejos, inseguridades. Como ya dijimos, el alma empieza a experimentar que todas estas pasiones pierden fuerza en su vida. Entonces esta alma ya no está bajo este techo ni estas paredes que le impedían recibir la luz directa del sol de la voluntad de Dios. Esta alma ya está más expuesta que esta. Ya es un segundo grado de proceder en el proceso de ir adquiriendo el don. Y dice Jesús, pero vienen las almas del tercer grado. Son las almas que ya emprendieron el vuelo. Y estas almas empiezan a vivir tal santidad que están como suspendidas entre el cielo y la tierra. Ya son más celestes que terrestres. Empiezan a gozar ya del don de la divina voluntad, lo empiezan a esparcir por todos lados, lo empiezan a irradiar, a comunicar, a enseñar, a transmitir, y son modelos para que otros emprendan el vuelo. Estas almas ya están totalmente desapegadas, están viviendo el cielo en la tierra. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y Jesús le explica a Luisa. Y llegará el pleno mediodía, el día de cielo, cuando el alma quede completamente fundida en mi voluntad. Entonces el alma se convertirá en el mismo sol. Y así Luisa comprendió que son 3 etapas las que nos van a llevar a ese gran proceso. Etapa 1, estás todavía atado a pasiones. 2, el Señor te ha liberado. 3, has emprendido el vuelo. Pero finalmente, la escalera 4, ya el alma es parte del mismo sol. Entonces estas almas quedan suspendidas, quedan elevadas en un grado de santidad toda divina, partícipes de la misma vida divina. La voluntad de Dios ya reina perfectamente en ellas. Y estas almas, desde el sol, iluminarán, calentarán toda la tierra. Abarcarán el pasado. Abarcarán el presente. Y abarcarán el futuro. Para rehacer a modo de Cristo todos los actos del pasado, del presente y del futuro y esmaltarlos del don supremo de la divina voluntad. Esto es algo extraordinario. Este es el plan supremo de Dios para todos nosotros en estos últimos tiempos. Esto nos trasciende, nos rebasa. Es un don extraordinario. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Empezando a conocerlo, anhelarlo, vivirlo, desearlo, pedirlo, suplicarlo con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y el Señor nos hará entrar. Y luego iremos al paso 2, 3, hasta fundirnos en el sol eterno del divino querer. Escucha lo que le dice Jesús a Luisa. Solo quien entra en nuestra voluntad y en nuestro divino querer, esa alma se ensancha, se difunde como luz de sol para todas las generaciones. Se difunde como luz de sol en los eternos vuelos de mi querer, y encontrando mis actos y los de mi madre, añade el suyo. Mira en mi voluntad. ¿Acaso hay otros actos de criatura multiplicados en los míos que llegan hasta el último acto que ha de cumplirse en la tierra? Fíjate bien, no encontrarás a ninguna criatura. Eso significa que nadie ha entrado. Estaba reservado a abrir las puertas de mi eterno querer solo a mi pequeña hija.
Luisa Picarreta, la depositaria, para unificar sus actos con los míos y los de mi Madre Santísima, y hacer que todos nuestros actos fueran triples ante la suprema majestad, para bien de todas las criaturas. Ahora, habiendo abierto las puertas de mi voluntad, atención, dice Jesús, pueden entrar otras personas, con tal de que se dispongan a vivir en el don de mi divina voluntad, un bien tan grande que no podrán encontrar otro. Así que Jesús dice, he abierto ya las puertas. Mi decreto se ha cumplido. Ha sonado ya la séptima trompeta de aquel arcángel, que a la orden de Dios sonará la trompeta y se establecerá en el mundo entero el reino supremo de la voluntad de la Santísima Trinidad, operante y reinante en el corazón de sus hijos. Así que esta es la hora de las horas. Este es el gozo al que el Señor nos llama en este preciso momento. Porque hay almas, le explica Jesús, hay almas que ni siquiera están en esa casa, sino que están tan lejos de mi voluntad, que esas almas están como bajo tierra. Y están bajo tierra como en niveles, como en una tremenda prisión. Y el hombre, entre más peca y se separa de mi voluntad, se empieza a hundir. Y al no querer entrar en contacto con los rayos de mi voluntad, sigue descendiendo y sigue descendiendo. Y dice el Señor, he permitido que el hombre haya llegado al fango de la escoria de sus pecados. Y ahora ha llegado el momento de hacer resurgir al hombre al don de mi voluntad. Y lo voy a hacer resurgir aún en medio de sus pasiones, apegos, miedos, pecados, para que el hombre vea con toda claridad que es obra mía y no de él, que es mi querer y mi potencia actuando en su vida por voluntad mía. Y luego lo haré salir de esa casa, lo haré emprender el vuelo hasta que se funda en el mar eterno de mi voluntad, o se funda en el mismo sol. Así que esta es la santidad de las santidades, a la que Jesús nos llama, y nuestra Madre Santísima y Luisa Picarreta, sierva de Dios, como era conocida por todos en su pequeño pueblo llamado Corato, donde hemos tenido la gracia de estar ahí muchas veces. Y recuerdo la primera vez, fue en el 2005, fue un momento extraordinario. Llegamos a Corato, parecía un pueblo desértico. Llegamos a la casa de Luisa, donde está sus reliquias, su historia, su vida, todo lo que pertenecía a la santa. Y a un lado está la parroquia de Santa María Greca, donde están sus restos mortales, con una inscripción que dice, la pequeña hija de la divina voluntad. Y ahí todos nos consagramos a la voluntad de Dios. Y luego más tarde nos abrieron la casa de Luisa, entramos a su cuarto, vimos el crucifijo, que era aquel Cristo que le inspiraba a vivir en la divina voluntad. Vimos todo su entorno, aquel roperito donde el sacerdote todos los días le celebraba la Eucaristía. Y iba con nosotros un conductor que no nos conocía. Y él no nos quería llevar a la casa de Luisa. Y todo el trayecto, desde que salimos de Roma, fuimos primero con Padre Pío, y finalmente el destino último era la casa de Luisa Picarreta. Íbamos con las explicaciones, pero el guía me decía, no los voy a llevar a Corato. ¿A qué van a Corato? Ahí no hay nada que ver. Y era un chofer tan agresivo que hizo entrar en conflicto a todo el grupo. Pero nos venía moliendo todo el tiempo. No le dábamos contento ni nada, y por más que tratábamos de llevarla bien, él iba de mal en peor. Lo peor fue cuando llegamos con Padre Pío. Ahí estaba como endemoniado. Fue un momento terrible con él. Me daban ganas ya de renunciar, pero dije, en lo que nos mandan otro conductor, otro chofer, se nos van los días de la peregrinación, mejor aguantemos esta cruz que el Señor nos ha mandado, y vamos a amarlo y vamos a quererlo, y vamos a hacerle buena cara. Y bueno, todo el grupo estábamos ahí trabajando con él y orando,
Pues nos lleva a la casa de Luisa y estaba furioso. Entonces no había nada donde comer. Y me dice, ves, Giuseppe, Giuseppe, pero así con unas palabrotas altisonantes. Y me dice, ¿a qué has traído aquí a tu grupo? No hay nada, ¿qué van a comer? Era un mes de agosto. El calor estaba como a 45 grados. Imagínense cómo estábamos todos bañados en sudor, con sed, con hambre, ni un negocio abierto. Pues éramos los únicos peregrinos cantando por las calles y salían los italianos y nos decían, ¡hey, silencio! Porque estaban comiendo las familias, pero no había un alma en la calle. Entonces llega la policía, porque le hablaban a la policía, como diciendo, allá anda un grupo de mexicanos con su bandera y el estandarte de la guadalupana y andan haciendo ruido, perturbando las calles, ¿no? Porque andábamos buscando por lo menos una tienda, porque los niños que llevábamos y los jóvenes, pues estaban ya pues con muchísima sed, el calor era abrumador. ¿Y qué pasó? De pronto llega la policía y preguntan, ¿dónde está el capo de grupo, no? Tenemos reportes de que están haciendo desórdenes y que es un grupo de 50 peregrinos que vienen de México, ¿no? Todos cante y cante la guadalupana, imagínense nada más. Entonces, no, pues todos me señalan, ahí está el capo de grupo. Santo Dios. Entonces ya viene el jefe de la policía, así medio mal encarado. ¿Usted es el capo de grupo? Sí, señor. ¿Qué se ofrece? No, pues tenemos reportes. Hemos recibido muchas llamadas, que está un grupo haciendo escándalos, cantando por las calles y es la hora de la siesta y de la comida, que no ve que el pueblo está cerrado. Sí, señor, pero tenemos hambre y venimos desde México y venimos a visitar a Luisa. Ah, Luisa la Santa, ¿la conoce? Digo, sí, señor, por eso hemos venido aquí. Y tenemos aquí una hora buscando comida y no hay nada. Espérese. Se va al radio y dice, ya hablé a 2 restaurantes. 25 se van conmigo acá y 25 con el otro oficial, les van a abrir, les van a montar el restaurante y les van a preparar pescado y una limonada para que se refresquen. No, pues vimos la mano de Dios, que le pedíamos a Luisa, no nos dejes así, intercede. Entonces cuando ya se montan los restaurantes, salen las familias italianas con una hospitalidad increíble, ¿eh? Nos pusieron mesas, salía toda la familia, el papá, la mamá, los hijos, el tío, la abuela, todos montando las mesas, nosotros ayudándoles, empezaban a poner fruta, agua, vino, todo lo que podían, de lo mismo que ellos estaban comiendo, nos estaban participando. Decían, hoy no se trabaja, está todo cerrado, es domingo, es día del Señor, pero les vamos a dar de lo que estamos comiendo. Van a comer pescado fresco que hemos traído a Corato. Y fue una cosa hermosa. Entonces yo fui por el chofer, que estaba sentado a un lado del camión, debajo del sol. Rojo aquel pobre hombre, ¿no? Y le digo, Fabio, vente, vámonos a comer. No, hombre. Se levanta como endemoniado, casi me quería golpear. Con palabrotas, ¿no? Así. Y yo para atrás, dije, Señor, este me va a golpear. Pues que me dé un golpe en tu voluntad. Lo acepto. Entonces ya me puse firme y le dije, ¿sabes qué? Vete, déjanos ya. Sí, me voy. Pues vete, yo venía para llevarte a comer, pero dado que no quieres, que Dios te bendiga. Si quieres, vete, a ver cómo nos vamos nosotros con Padre Pío a San Giovanni Rotondo. Pues se dio la vuelta así, pero diciendo palabrotas, se sube al camión, lo prende y arranca. Dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con 50 peregrinos en un día? Muerto. Iba con otro del grupo porque le dije, ¿sabes qué? Me va a golpear, al menos para que seas tú testigo, ¿no? Que valga la pena. Imagínate, Oscar, lo que vivimos ahí fue tremendo. Entonces ya me fui. ¿Ustedes creen que podía comer? No me entraba el bocado, Oscar. Me moría de sed, de hambre, no podía comer. Traía aquí al chofer, ¿no? Entonces ya nos habla el policía, dicen, ya, coman rápido porque acaban de abrirle la casa de Luisa, que tampoco se abre, pero ya hablamos con la encargada religiosa para que puedan visitarla y también su tumba. Pues ya comimos rapidísimo, ahí vamos. Cuando llegamos a la casa de Luisa, cuando yo subo a la habitación, ¿quién creen que estaba ahí postrado? Llorando el chofer. Ahí Luisa lo convirtió. 50 peregrinos fuimos testigos oculares de la conversión de ese hombre. En cuanto él percibe que yo entro, se levanta y me dice, Giuseppe, pero así bañado en lágrimas, se me abraza y me dice, esta mujer es una santa, ha cambiado mi vida. Fue una transformación radical. De ahí de Corato llegamos con Padre Pío y dice, ahora me voy a confesar. Llevo 20 años sin confesarme y quiero recibir la comunión. Fue una conversión de Luisa Picarreta. Y ahí todo el resto del viaje, porque yo llevaba 2 grupos, nos siguió guiando, era otro hombre. Todos fuimos testigos. Esto es
cuando se ora en el don de la divina voluntad y un rayo del cielo golpeó el corazón de aquel hombre y lo hizo una persona nueva. Así que oremos en el don de la divina voluntad para que se establezca el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Los dejo, como decía Luisa Picarreta, en el mar de la divina voluntad. Fiat. Bueno, pues ya no digan que ya no saben, ya estamos conociendo esto de la divina voluntad. Claro, tenemos que enterarnos muchísimo más, pero ya tenemos la semillita puesta, hay que regarla para que crezca, es un árbol grande, grande que nos lleva hasta el cielo. Muy bien, muchísimas llamadas, muchísimas gracias. Llamadas del extranjero, fíjense, de California, María Sánchez, muchas gracias por tu llamada. Patricia Vadillo de Houston, Texas, felicita el programa, Pepe, a Oscar, que dejen ver el pizarrón, está bueno, sí, vamos a poner atención en eso. Susana Farías de Santa Fe, Argentina, qué gusto que nos anden, saben que ahorita en Argentina están bien desvelados, porque hay diferencia de horario y ellos no cambian de horario aquí como nosotros, entonces es mucho el desvelo y lo está viendo, dice Pepe Oscar por el programa, por el concert, da gracias, que Dios bendiga toda Merevisión, pide por la salud de Gladys Noemí, muchísimas gracias por vernos en Argentina, nos da mucho gusto por la diferencia de horario, es un gran esfuerzo. De Nueva York, Diana Baeza, gracias a todos en el programa, que Dios los bendiga. De Guatemala, Quetzaltenango, Guatemala, Irene Rivera, felicita a todos y el programa y pide oración, claro que sí, con muchísimo gusto. De Tegucigalpa, Honduras, Fidelina Barrios, a todos, que el programa es muy importante porque aprenden mucho, de eso se trata, ¿verdad? De que aprendamos y vivamos en la voluntad de Dios. Otra llamada de Houston, ella es de María García, gracias. Antonio Pérez de Los Ángeles, muchísimas gracias. Y otra más de Houston, de la señora García. Muchas gracias por tus felicitaciones y vamos a tomar en cuenta tu petición del libro. Bueno, tenemos también llamadas del interior de la República y son muchas. No puedo por cuestiones de tiempo entretenerme en los nombres, pero voy a decir las ciudades. De Monterrey, de Querétaro, de Hermosillo, Sonora, muchísimas gracias. De Musquis, Coahuila, de Puerto Peñasco, esta es en Sonora, de Monterrey, Nuevo León una vez más, de Durango, de Monterrey, también tenemos mucho de Monterrey, de Puebla, de Veracruz, de Aguascalientes, de Tula, Hidalgo, de Abasolo, Guanajuato, Orizaba, Veracruz, Puebla, de Minatitlán, Veracruz, perdón, del Estado de México, de Aguascalientes, de Guanajuato y otra de Puebla. Quien no conozca la República Mexicana, de lo que se está perdiendo, vénganse para acá, los esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, aquí hay iglesias en todos lados, aquí podemos disfrutar muchísimo. Gracias por la sangre de los mártires de la cristiada, que la iglesia está libre y bueno, podemos estar ahí. Muchas llamadas también de Guadalajara, de Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan. Vamos a hacer los regalos porque si no, no vamos a alcanzar. La gorra del Instituto Bíblico Católico se va para, así sin ver, para Marcela Ramírez de Guadalajara. Muy bien, te vamos a dejar esta gorra aquí en María Visión para que pases por ella. Estamos frente a la Basílica de Zapopan. Sirve que saludas a la Virgencita. Ahora la camisa se va para, muy bien, esta se la va a llevar Luz María Rodríguez de Guadalajara. De igual manera te la dejamos aquí en María Visión. Nos va a dar mucho gusto saludarte y verte por acá. Los 2 libros del Padre Lugo de Iniciación Bíblica. Este es básico. De veras, deben de tenerlo todos los católicos. Yo insisto en eso. Muy bien. El primero se va para René Segura. Él es de Zapopan. Igual te lo dejamos aquí. René, qué bueno que te lo ganaste. Nos da gusto que también llamen los hombres, que se enriquezcan de la palabra de Dios. Y también el otro es para Silvia Carrillo. Gracias, Silvia, aquí está. Y el libro del Más Bello Canto, que es sobre el cantar de los cantares, el libro de la Biblia, este no tiene nombre, hace una pregunta que luego te voy a preguntar, Pepe, pero no tiene nombre ni deja teléfono, entonces agarramos otro. Ana Varela, ella es de Zapopan. Te dejamos aquí este libro. Si eres casada, léela con tu marido, porque esta es una belleza. Híjole, estamos, ya sé que ya nos vamos, ya me voy. Contentos, man. Con ganas de, así como que tiene uno ganas de, vamos pues por la divina voluntad, de salir de la casita, de empezar a brincar para subir al cielo y llegar a la divina voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Gloria a Dios por siempre. Que Dios los bendiga, no tengan miedo, el Señor está cerca y si no pueden dormir por la emoción, aprovechen y pónganse a rezar. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Tu palabra, Señor, vivo en
usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.